trabajando en el medio. Y regularmente pues nos quedaron muchas cosas de la clase del viernes. Y no sé de los que estamos aquí o los que están afuera, si pueden repasarla, pues podrán ver algunas cosas que son bastante importantes para poder entender lo que nosotros debemos en este día entender. Ok, si hacemos un recuento o podemos nosotros tener una idea de por qué estamos estudiando estas cosas, primeramente debemos decir que estamos viendo lo que el Espíritu está dándole énfasis. Y otra cosa es que estamos en el tiempo de restaurar todas las cosas. Ya de entrada, aunque usted haya sido cristiano por 50, por 100 años, ya de entrada hay una deficiencia, porque nosotros tenemos la base de nuestro cristianismo. La mayoría de nuestra base es una base que está establecida en lo que es la interpretación. Interpretación es diferente a revelación. Revelación tiene que ver con aquellas bases que están establecidas en la ley y los profetas. La ley y los profetas son los 39 libros que tienen nuestras Biblias. La ventaja que tenemos nosotros es que esto se ha escrito en todos los idiomas y nos ha llegado a nosotros en el español moderno. Si nosotros tuviéramos una Biblia del oso aquí, no la entenderíamos este día. Pero gracias a Dios podemos tener Biblias de todo tipo. Tenemos inclusive una que tiene Tere ahí, que es de una Biblia hebraica, ¿no? Hebraica. Un Nuevo Testamento, por supuesto. No creo que tengan los libros del Antiguo Testamento. Pero la desventaja que tenemos es que nosotros no solamente hemos conocido muchas de las doctrinas, muchas han sido muy buenas y han sido verdad, pero hay una mezcla. ¿Por qué mezcla? Porque nuestros enseñadores tuvieron o nuestros hermanos del pasado, o sea, de lo que es 300 años en adelante después de Cristo, del tiempo de Lutero en adelante hasta ahora, pues simplemente ellos pues supieron o tenían las escrituras, pero lo que ellos vieron en el tiempo, lo que el Señor les permitió, lo que el Espíritu les mostró. Y yo creo que muchas cosas muy buenas ellos nos aportaron. Pero el cristianismo del tiempo de Jesucristo al año 300, ahí hay un vacío tremendo. Y cada día encontramos que en las páginas del Nuevo Testamento aparecen más cosas en las cuales vemos que ellos estaban informados. Vamos a decir esa palabra, informados. Ahora, cuando nosotros nos vamos a los 39 libros de Hebreos, nos vamos a encontrar todo esto en el idioma hebreo. En el idioma hebreo, pues es un poquito diferente a lo que es el español, el inglés, el griego mismo, porque este idioma en sí mismo tiene ocultas las cosas. ¿Por qué están ocultas? Porque, por ejemplo, una letra que se llama, que la hemos estudiado aquí, que se llama la letra Hey. Y la letra Hey, tú dices, bueno, una letra como decir la H, no suena. Pero es que la letra Hey lo que significa es aire, y aire lo que significa es espíritu. Y cuando usted habla, pues usted tiene que usar Hey, porque usted está usando aire. Esto es tan sencillo que parece, es profundo, pero los idiomas de nosotros, por ejemplo, yo me llamo Pablo, y si yo no encuentro ahí en la Biblia que Pablo quiere decir pequeño, toda la vida pues me seguiré llamando Pablo y no sé qué significa Pablo. Y así muchas cosas que nosotros tenemos en español y que son cosas inclusive que son sacadas ahí de la Escritura. Entonces, una de estas cosas básicas es lo que está restaurando, o sea, esto es lo básico que está restaurando el Señor en este día. ¿Cómo y por qué? Bueno, ¿cómo? Es a través de los judíos que se han convertido, los mesiánicos.
y cómo también soltando de los propios hebreos todos esos escritos que tenían de la interpretación de la Cábala, ¿ve? Interpretación que hay 2 o 3 ramas de esa interpretación, ¿ve? Pero básicamente lo básico de esa interpretación está así igualmente en el conocimiento de lo que está oculto, lo que está escondido, porque fue hecho ese idioma y todas las cosas hebreas y todas las cosas que tienen que ver con el desarrollo de lo que ellos practicaban, de lo que ellos hacían, de la ley y todo lo demás, todo tenía el gran propósito de traer o revelar a aquel hombre que nosotros conocemos como Jesucristo, el cual fue la ofrenda que nos compró a todos, la sangre que él derramó. Inclusive en el tiempo de Jesús, por mucha ignorancia que había de muchas cosas, estaban pasando por un tiempo donde los romanos eran todos los que estaban ahí, por años habían gobernado, y ustedes saben toda la historia. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, pues nosotros nos parece que con un poquito de imaginación y un poquito de conocimiento, ¿ves? Pues nos parece que sabemos todas las cosas, pero aún así hay cosas ahí escritas en el Nuevo Testamento y todo que no sabemos. Igualmente el libro de los Hechos, igualmente el libro de Pablo. Por ejemplo, cuando San Pablo dice, yo conozco un hombre que yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo fue arrebatado al tercer cielo. Y nosotros decimos, ¿qué cosa es tercer cielo? ¿Ve? Y entonces cuando veo a Pedro que habla por ejemplo, que estaba en el Monte Santo y de buenas a primeras, entonces se escuchó una voz de la nube. Y nosotros le decimos, bueno, una nube. Y a lo mejor conocemos que es la nube, pero yo estoy mirando ahí, pues empecé a buscar. Y la nube lo que significa es significa, ¿no? Y fue ahí algo palpable de la gloria de Dios. Entonces recuerdan cuando Salomón se inauguró el templo, dice que la nube, y nosotros nos parece en la imaginación nuestra, que es que tuvieron que salir corriendo la gente de ahí porque se llenó todo de humo ahí, pensamos en gases lacrimógenos y cosas así, tú sabes, y no nos damos cuenta que la gloria de Dios es algo que es más que algo que me quita la visibilidad de ustedes, una nube entre ustedes y yo. Es algo más que eso, es algo que no se puede describir porque es glorioso, porque cuando esto se presenta, el sentimiento, el sentido, la emoción de la realidad de la eternidad, eso es una cosa notoria. O sea que si nosotros nos envuelve esa nube aquí de gloria de Chequina, ¿no? Chequiná de Dios, la gloria del lugar santísimo, donde solamente el sacerdote la tenía. Y bueno, pues esa gloria que tuvo ahí en el templo de Salomón, imagínense, que fue una cosa tan tremenda. No era un humito, no era el incienso, era algo que no solamente era visto, sino padecido, esto es, sufrido. Cuando digo sufrido no es por sufrir, sino sufrido en el sentido de que es experimentado. Y en esa experiencia, imagínate, ¿cómo yo puedo descifrar o cómo yo puedo describir esa experiencia? Aún viviéndola, es difícil de explicarlo, porque la eternidad no es solamente algo que tú piensas para vivir mañana, pasado y siempre, sino que la eternidad es algo que afecta a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y es incomprensible. ¿Ve? Y nosotros pues lo más que podemos hacer es compararla. He vivido 20 años, he vivido 40, he vivido 60. Bueno, pues voy a vivir 100, 200, 300, 1000. Una imaginación. Pero estas cosas estuvieron allí en el preciso momento de ser reveladas, y este es el tiempo donde el Espíritu de Dios las está revelando. Así que, pues esa es la razón que por qué estamos tomando como base, por ejemplo, en las clases, estoy tomando como base lo que es las enseñanzas de los rabinos acerca de los ángeles, cuando estudiamos cómo funcionan los ángeles en lo que es el orden de Dios, desde los ángeles más altos, donde están los jueces, donde están los hijos de los Elohim,
y donde aparecen una serie de ángeles revelados que todos tienen una tarea que hacer y tienen un propósito por el cual fueron creados. La creación en sí, nos podemos nosotros en este día ver como los rabinos, tú sabes, que no son cristianos, sino han podido entonces soltar estas cosas en libros. Tengo un libro por acá, no lo tengo aquí atrás, es un libro de la Kabbalah, de una de las interpretaciones que ellos tienen, pero eso está escrito en 1900 y algo, no es muy antiguo. Y esto es por causa de que el Señor está soltando todas estas cosas para que nosotros tengamos acceso. Así como tenemos acceso a entrar por ejemplo, en la internet y buscar un tema o buscar algo que estamos indagando, una dirección, algo tan sencillo como una dirección, pues eso es cuestión de segundos, a través del sistema de lo que es la red, nosotros podemos entonces alcanzar una serie de cosas. No nos vamos a quedar atrás en cuanto a esto que estoy hablando, y ese es el propósito de estas clases. En cuanto a lo que le estaba diciendo de este día, pues nosotros no solamente podemos ver los libros de los judíos, sino también podemos ver que en cristianismo, o sea, los judíos cristianos o mesiánicos han hecho una aportación muy tremenda, porque ellos nos enseñaron que por qué es que estaban ellos haciendo la fiesta. ¿Ves? Eso no, en ningún momento, yo veía la fiesta como la fiesta de los judíos, como dicen en el Nuevo Testamento, pero realmente ellos lo que estaban era practicando para que un día pudieran vivir lo que esas fiestas estaban anunciando. Por eso cuando viene la Pascua, ¿qué cosa es? El Cordero. Cuando viene Pentecostés es la manifestación y cuando viene entonces el tabernáculo, pues no, el Cordero, Pentecostés es la manifestación del Espíritu, pero en cuanto al lugar santo. Las fiestas que tienen que ver con el lugar santísimo son la trompeta, expiación y tabernáculo, que es una manifestación. Ahora entendemos que manifestación no es que Dios se exprese, ¿no? No es que solamente diga, bueno, pues este tiene cumplimiento. Toda esa fiesta la cumplió Jesús, pero nosotros como cuerpo no la hemos cumplido. O sea, no la hemos experimentado. Y precisamente nosotros podemos experimentarlo todo y mucho más que eso, porque hemos sido justos, hechos perfectos, porque el que cumplió la ley, que fue Jesucristo, nos ha dado a nosotros, a través de su sacrificio, el Padre nos dio el estatus de hijos, coherederos con Cristo, y hijos justos y perfectos. Y después, pues entonces nosotros, pues imagínate, descubrir todas esas cosas nos trae no solamente paz, sino nos da también la base para seguir indagando, y el Señor sigue a través de su Santo Espíritu. Nosotros pues vamos entonces experimentando el adelanto, experimentando lo que le llamamos, entre comillas, el crecimiento espiritual. Pero el crecimiento espiritual no es otra cosa que la transformación de nuestra mente. Hemos dicho por muchos años, tenemos la mente de Cristo. Bueno, ¿y cómo se usa esa mente? ¿Qué quiere decir eso? La mente de Cristo es la mente, la mente que todo lo sabe, todo tiene acceso a todo. Es como estar conectado con una supercomputadora que si queremos averiguar de algo, pues ahí vamos y nos puede dar los datos, ¿no? Pero no solamente eso, sino que la mente de Cristo es la capacidad de unión con el Padre en su amor. Lo que nos une a nuestro Dios y Padre es el amor de Cristo. Y el desarrollo de esa mente no es otra cosa que el desarrollo de la capacidad de que nosotros podamos ver y podamos también, cuando vemos, entender lo que vemos. ¿Ok? Esto es facilito. El ojo humano, esto que usted tiene ahí en su cara, que tiene dos, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos dos. Sí, porque por eso podemos ver así las cosas en perspectiva. Si tuviéramos un solo ojo, no veríamos en perspectiva. ¿Sí? Sí, y como ahí la gente dice el tercero, tenemos tres ojos, entonces con tres ojos yo no sé cómo se ve, pero me dijo un hermano, ¿y usted no sabe del tercer ojo? Sí, es el espíritu, le dije yo. El tercer ojo. Pero bueno, la cosa está que usted tiene dos ojos
Pero esos ojos es un órgano, una capacidad como una cámara. Y esa cámara, ¿ves? Puede tenga una diferencia con algún otro animal. Tal vez el animal vea más que tú o tú veas más, pero no está en la cámara. ¿Ves? Aunque nosotros tenemos muchas veces una cámara que puede captar porque tiene más apertura del lente, lo que fuera. Bueno, está diseñada para ver los 7 colores del arco iris nada más, lo que se puede ver, ¿ves? Lo que está en el espectro que le llaman, que es bastante poco, ¿no? Pero la capacidad de ver más allá y que se cumpla en tu luz, veremos la luz, está en que nosotros tengamos entonces la transformación de nuestra mente. La mente de nosotros no es la misma, y lo repito una vez más, de mis abuelos. ¿Por qué? Porque en lo natural mis abuelos no conocen lo que nosotros conocemos. Imagínense, si mi abuelita allá que estaba bien viejita, yo le decía que había visto la televisión, lo repito una vez, lo he dicho bastantes veces, y ella no, yo nunca la pude convencer a ella de que esto era el televisor. Ella me decía que era el, ¿cómo le decía? Cinematógrafo. Ella ni siquiera llegó al cine Cinemascope, ni otro cine, ¿cómo se llama? Otro que teníamos nosotros, IMAX. Y yo le decía de la televisión y no podía decirle. Entonces quiere decir que su mente, en la capacidad de ver y de entender, y si ella lo hubiera visto, no lo hubiera creído. Entonces cuando nosotros vemos y esa visión llega a la capacidad que Dios hizo de nuestro cerebro, sistema nervioso, y el sistema nervioso está desarrollado para un punto nada más, usted no puede ver más allá. Para poder ver más allá tiene que haber un desarrollo en la parte física, primero espiritual y después física, o física espiritual. Porque eso es facilito. La cámara es la misma, ¿ve? Tal vez sea mejor que de otros animales, o tal vez otros animales tengan una cámara mejor, pero el cerebro de ellos está limitado. O sea, su sistema de comprensión, su programa de su sistema nervioso está limitado a como Dios lo hizo. Pero el hombre no está limitado, al contrario, ha ido de gloria en gloria por el Espíritu de Dios desarrollando lo que es esa mente que se llama la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo es la capacidad que nos da a nosotros, o sea, a través de la mente de Cristo tenemos la capacidad de alcanzar todo el conocimiento que el Espíritu de Dios requiere para que nosotros vivamos en este día. Si el programa de Dios dice que nosotros vivamos en este día hasta un punto, el Espíritu no va a poder dar más que eso, nada más que hasta ahí. Pero si nosotros tenemos el que poder ver todo lo que Dios quiere que nosotros veamos, eso es lo que va a pasar. Ahora, la parte nuestra es muy sencilla. La parte nuestra, tenemos que entenderlo. Vamos a ver si podemos entenderlo, para poder tener una idea exacta. Habíamos dicho los otros días en la clase que estaban unos indígenas acá, unos indios de aquí, o ¿cómo es? Indios de acá, no apache de acá, sino de México. Y vinieron los barcos españoles, aztecas. Entonces ellos no tenían el dato de qué cosa es un barco así. Y ellos lo miraban y no veían. Entonces nosotros igualmente aquí, estamos nosotros aquí y puede que esté alrededor de nosotros 1, 2, 10 ángeles de Dios y nosotros no tenemos la capacidad de verlos. ¿Por qué? Porque la cámara no está en el problema está en la luz. Si nosotros hemos leído, en tu luz veremos la luz, ¿qué es la luz? ¿Y qué estaba diciendo el escritor de esa frase? La luz es la vida. Entonces, para poder ver la vida no es solamente la vida natural. La vida es todo lo que encierra la creación de Dios. Desde la creación de los ángeles,
los espíritus mayores, los espíritus que tienen otro nivel, ¿ve? De gloria, y la creación inferior, que es los animales y el hombre. ¿Ve? Pero dentro de los animales y el hombre ocupa una posición que es un poco menor que los ángeles, más con el programa de ser desarrollado a tener entonces la posición de ser mayores que los ángeles, sí, mayores que los ángeles. Ahora somos menores y ahora tenemos dificultad para ver. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos luz. ¿Y qué es lo que hace la luz? La luz es lo que trae el Espíritu de Dios a nosotros para que nos capacite o nos capacita esa luz de poder ver, es la realidad, la unión del Espíritu con nosotros que forma la mente de Cristo. Eso es lo que desarrolla una mente espiritual. El ejemplo mejor que tenemos y que hemos visto en la Escritura es cuando Eliseo, ¿se recuerdan? Eliseo que estaban ahí rodeados prácticamente de los sirios, ¿no? ¿Sí? Y entonces Eliseo pues le dijo, Señor, mira, ábrele los ojos a este criado para que vean lo que yo estoy viendo. Y Eliseo eran los mismos ojos del criado, eran la misma cámara. ¿Sí? Mas sin embargo, el criado no veía lo que él veía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que él tenía algo especial, ¿no? Lo que tenía era el Espíritu de Dios, que le estaba dando la suficiente luz para que entonces él pudiera participar de lo que no se ve. Y entonces cuando el criado lo que vio, imagínense, de carros de Israel, ¿no? O carros de ahí con carros no era carros de fuego, sino carros de Israel y sus soldados, y o sea, un ejército. Sí, eran más los que estaban con ellos ahí alrededor de ellos. Y más sin embargo, ninguno de los que estaba allí lo pudo ver, ni siquiera el criado, hasta que entonces Dios no obró. ¿Sí? Y eso es lo que es una experiencia. Una experiencia no es nada más que aquello que nosotros podemos participar y que nunca antes habíamos participado. Claro, hay una serie de experiencias que se van en cadena, ¿no? Primero una cosa, primero lo otro y otro. Y cuando viene a ver, pues tenemos entonces un historial, podríamos decir, una capacidad. Y eso no se gasta, porque eso está afectando las neuronas, el sistema nervioso. ¿Ve? Para que podamos entender, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, toma una ayahuasca, que es una mezcla de raíces de allá de las Amazonas, y la persona se toma aquello y comienza a ver visiones, parecido a lo que pasa cuando, bueno, es una droga, cuando pasa con las drogas. Y entonces las personas ven cosas, si ven cosas, y bueno, y entonces hay un hombre un médico que estaba detrás de esto, y él entonces estudió y vio que estaba, y vio que entonces las personas veían las mismas cosas. Entonces él descubrió de que esta química le abría lo que es la capacidad, el MDT esa que tenía, esa sustancia, le abría la capacidad para que ellos vieran en las dimensiones, vieran las cosas. Quiere decir que la persona estaba común y corriente bajo esa droga y entonces estaba afectando lo que es su sistema nervioso y él estaba desarrollando, estaba viendo cosas que no podía ver sin esa química. Pero descubrió de que el hombre es el único ser vivo que puede producir esa sustancia por el sistema que tiene químico de su cuerpo. Y descubrió también que esto podía ser cuando había unos tambores que se ponían a tocar. Lo que llamamos en Cuba toque de santo. Que ellos entran con una cadencia, tum, 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 y siguen ahí y hacen sus bailes, sus ritos. Y entonces una persona lo agarra un espíritu. Que eso que lo hagamos, dice que lo agarra un espíritu. Y la persona habla y dice y ve lo que dice. Porque ese cuerpo ha soltado en su química de su cuerpo, ha soltado entonces esa sustancia que le abrió las ventanas. Y esas ventanas en su mente, en su cerebro, entonces comienza a ver cosas
y hay otros espíritus, ahorita que estamos hablando de los espíritus. ¿Ves? Sí, sí, porque una hermana, la maestra mía de inglés me contó que allá en Cuba, que ella se fue a una sesión de esta y resulta que había una persona allí y les agarró el santo, dicen ellos. Y eso de agarró el santo significa que entró con un espíritu. Y esa persona empezó a hablar cosas y decir y rompió la ventana con el puño. Y se cortó todo. Y aquello fue una experiencia que ella venía toda escandalizada. Dice, no te metas en eso. Le dije yo, Mercedes, no te metas, no te metas ahí si tú... ella venía toda asustada porque la vecina la invitó. ¿Ves? Entonces son experiencias que ahora sabemos por qué son. Cuando ella me lo contó, yo lo único que sabía es que no debía meterme con eso y que sí existían, que la gente entra en el trance y que existían que son poseídos de espíritus, pero ahora en este día podemos saber cómo es que ocurre esto en el cuerpo físico. Contando esto, poniéndolo como base, ¿qué cantidad, o que mejor dicho, qué capacidad más grande que el espíritu produzca en nosotros todas las químicas que sean necesarias para que no solamente nosotros podamos ver, si hiciera falta, ¿no? Y debemos ver como veía Jesús las cosas, porque tenemos que llegar a la imagen de Él, a la plenitud, al conocimiento de un Hijo de Dios. Pero eso implica que también el cuerpo físico también se va a afectar en todo esto. Hasta ahora nosotros habíamos podido ver que habían personas que estaban, por ejemplo, bajo una religión asiática o algo por el estilo, ejercitándose para ser tener buen espíritu y controlar entonces la ira y tú sabes, todo lo que es una experiencia espiritual que afecta en cierta forma al cuerpo, pero que no tiene ninguna garantía de transformarlo. Yo no estoy diciendo que nosotros nos transformamos, quiero aclarar esto, pero te estoy diciendo que Dios tiene todo el poder y que esos son indicios que si seguimos las pistas de lo que conocemos ahora y lo que han experimentado otros y que lo que no sabían los antiguos, nosotros no tenemos la base para decir realmente el Espíritu de Dios es capaz no, todo lo puede, todo en un abrir y cerrar de ojos nos puede transformar completamente. Entonces si creemos y le creemos y respondemos a su amor, estoy seguro que si necesitamos que se acelere lo que tiene que acelerar o se ponga despacio, se va a poner. Pero nuestra posición no se puede quitar. Si nosotros tenemos una posición en Cristo es porque Él nos llamó y esa posición de hijos es lo más importante. No estoy hablando de ministerio, no estoy hablando de capacidad de entendimiento, de conocimiento, sino estoy hablando de una realidad, ¿ves? Que nos da a nosotros la confianza de que yo no tengo que estar pensando en todas las cosas para saberlas. Es como la computadora. Yo tengo una unión con Dios y tú también, estamos en armonía con Dios. Y cuando yo estoy aquí con mi programa y yo quiero saber qué pasa en un país por acá o estoy preguntando qué significa tal palabra, yo nada más que dentro aquí y la misma red me da las opciones ahí, me da la información. Entonces eso es igual, toda la vida yo lo he visto así. Nosotros estamos conectados con la mente universal de nuestro Dios y tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que la unión es perfecta y todos podemos ser enseñados por Dios y todos podemos ser transformados a través de lo que conocemos como el trabajo del Espíritu con nosotros. Y esto lo digo porque es importante, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta en cuanto a esto. Bien, la otra cosa es, toda la escritura que nosotros tenemos está dividida en una serie de libros que son proféticos. Usted ha estado dando la parte profética y se ha dado cuenta de que hay muchas profecías que no están cumplidas. Por ejemplo, cuando Jesús entra uno de los ejemplos más notorios, es cuando Jesús entra en la sinagoga, o cuando está en la sinagoga de su pueblo, de Nazaret, ¿verdad? En Capernaum fue. Cuando él le dice que no, cuando entró en Nazaret. Sí, cuando está en Nazaret, que entonces le dicen que le dan el libro de Isaías. Y él leyó la profecía hasta un punto.
Y ahí paró, todos le miraron, no siguió leyendo y dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Pero si usted sigue lo que dice después, eso es para aquí, para el reino, para este tiempo. Entonces podemos ver que hay profecías que se refieren a un hecho que continúa o a algo que se cumplió en el pasado. Pero tenemos muchas que tienen que ver con el futuro. No te estoy diciendo interpretación, estoy hablando específicamente diciendo que es de este tercer día o es el día de la manifestación del Señor Jesucristo. Manifestación de Dios no es otra cosa que el mostrarse. Y Él se puede mostrar, pero los que esperan, o sea, los que tienen la nota o tienen conocimiento de que Dios va a hacer algo, pues tenemos conciencia de que lo está haciendo. La experiencia es lo que va a cerrar todo. Ahora yo te digo precisamente en la experiencia, oye, ¿sabes que el piso está frío? Y tú tienes unos zapatos puestos, tú no sabes. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Me ves que ¿cómo yo puedo saber si el piso está frío si me ves con zapatos? Esto es una información, ¿ves? Porque alguien me lo dijo, porque yo lo toqué con la mano. Pero cuando yo tengo los pies puestos aquí y veo que el piso está frío, lo siento, es una experiencia. Ahora yo te digo, mira, el piso está frío. Entonces, ¿qué me impide a mí que, ay, no, yo no siento si está frío o calor? Y yo te digo, que te falta quitarte los zapatos. ¿No se lo dijo así el Señor a Moisés? Quita los pies de tu calzado. Y no era porque el día estaba caliente ni frío, era por una otra razón. ¿Qué le preguntaste? Sí. Todo lo que es hecho de hombre. Las sandalias son algo que el hombre elaboró. Todo lo que el hombre elaboró. Sí, la experiencia de tener, fíjate que dice, quita las sandalias de tu calzado, o de tus pies, mejor dicho. Quita el calzado, las sandalias, porque este lugar es santo. Entonces nosotros somos parte de la tierra. Nuestra naturaleza es de la tierra y es celestial. ¿Ve? Y él descubre, ¿ve?, que eso es una experiencia de él, una experiencia de cada uno. Usted está sin zapato y pisa ahí, tú puedes sentir si es frío, si es calor, y puedes sentir, participar, que tú no eres cualquier cosa, tú no eres un número, no eres una persona cualquiera, eres parte, eres tierra, y es parte de un espíritu que creó todas las cosas y que fue todo creado para él y de él. Entonces comienza la revelación en tu corazón a manifestarse. Y bueno, usted sabe todo lo demás. ¿Ve? Es algo bien interesante. Y bueno, ahí tenemos muchos más ejemplos, pero ahí vamos adelante. Bien. ¿Preguntas en cuanto a algo que estamos hablando o está bien? Bien, entonces tenemos otro tipo de personas que aún siendo cristianas están conscientes y inconscientes del Espíritu de Dios. Es importante el Espíritu de Dios, tanto en las clases de profecía como en las clases de que estamos viendo cómo obra Dios, cómo es la creación, cómo está manifestada, etcétera, etcétera. Y vemos que hay personas que tienen conciencia del Espíritu de Dios y otros no están conscientes. Por ejemplo, cuando nosotros venía un evangelista a la iglesia y digo esto por el contraste, ¿no? Nosotros creíamos que el Espíritu se movía. Entonces el pastor, el evangelista decía, bueno, pues empezaba a llamar quien quería entregarse a Cristo. Y para nosotros una persona que se entrega a Cristo es algo muy importante. Ese momento es importantísimo, porque valorábamos lo que es la experiencia de años con Cristo y teníamos un dato que decía que si la persona no se entrega a Cristo y no nace de agua y del Espíritu, pues esa persona pues se va para el infierno. Entonces para nosotros, imagínate, era muy de mucho gozo que alguien se entregara y la familia.
Por supuesto que seguimos con el gozo de que la gente se entregue al Señor, ¿me entiendes? Y eso es básico, primordial. Pero yo sé que uno no puede decidir por nadie. Ahora, no es para, nosotros no estamos diciendo, ve, entrégate a Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo para librarte del infierno, para librarte, sino simplemente porque es la vida, es nuestro Creador. Nosotros tenemos que saber de dónde venimos y a dónde vamos, qué es lo que quiere que nuestro Creador con nosotros, cuál es el punto de unión, cuál es el amor de Dios, que las cosas que tienen un valor que tal vez para la mente natural no tiene ninguno, lo ven como una religión, pues nosotros pues tenemos esto en peso. Bueno, pues estábamos allí y nos arrodillamos y yo me acuerdo, cerrábamos los ojos y yo me imaginaba el Espíritu de Dios moviéndose por todos lados, ¿ve? Hasta que entonces la persona entonces trataba con él y escuchamos solamente cuando el evangelista decía, Dios le bendiga, sabíamos que era uno más, ¿verdad? Y esta es la conciencia del Espíritu, pero en realidad no teníamos conciencia de que el Espíritu podía hacer cosas en nosotros, que el verdadero trabajo del Espíritu, el trabajo de poder del Espíritu es un poder de transformación. ¿Ve? Y que claro, todo eso comienza hay una primera vez en la vida, como se dice, ¿no? Entonces, toma leche, la primera vez que tú tomas leche te acuerdas, ¿no? Pero hay una primera vez, siempre hay una primera vez en la vida. Y entonces, pues, tú sabes, es algo que uno debe valorizar en este día porque hay personas que no están conscientes de que el Espíritu de Dios, pues, es el poder transformador de Dios y es el poder y nos enseña todas las cosas y todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu en Pentecostés nos trajo a Cristo. ¿Ve? Nosotros somos hijos de Dios porque participamos de Cristo. La unión con Cristo es perfecta. ¿Ve? Un espíritu, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos uno en espíritu. Pero la ayuda, lo que hace el Espíritu de Dios es revelarnos al Hijo, revelar acerca del Hijo, revelar acerca de los tiempos y las sazones. Es el conducto. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente escuchar y dejar que Él entonces ponga las cosas acomodando lo espiritual, o lo natural. ¿Ve? Entonces esa es conciencia. Pero hay muchos cristianos que no están en este día conscientes de esto. Y necesitamos, en medio del cristianismo necesitamos, porque deben entrar muchas más personas, necesitamos escuchar. Pero para poder escuchar tenemos nosotros que en el poder del Espíritu dejarnos trabajar. O sea que dejarnos escuchando, ¿ve? Y respondiendo lo que el Espíritu de Dios vaya haciendo con la palabra, pues nosotros comenzamos a ver. ¿Qué quiere decir esto? Que la transformación de nuestra mente es algo que es imposible de parar. Porque eso está en la dinámica de Dios. Bueno, viendo estas cosas, pues vemos que la mente de Cristo no es otra cosa que esta realidad de unión con Dios. Y ojalá que todos la tengamos, ¿no verdad? Todos los hijos de Dios y todos la tengamos. Esto fue lo que dimos la semana pasada, la anterior. No sé si habrá alguna pregunta en cuanto a esto. Simplemente estoy haciendo un repaso porque es lo que dimos, lo que yo pude compartir y oímos también de Tere. Bien. Los judíos cristianos son los mesiánicos, son lo mismo. Lo que pasa es que ellos no llaman Cristo, sino el Mesías. Sí, se recuerdan que simplemente el Mesías es el Cordero es el Mesías, pero esa fue la confusión o el conflicto que tenían los primeros discípulos. Hasta que ellos no superaron ese conflicto de ver dos profecías que estaban diferentes, ¿ve? Y entonces, pues, cuando ellos vieron que era la misma persona, pues siguieron con Jesús. Pero llegó un momento de que ellos estaban con Él porque creían que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues es difícil de poder saber lo que estaba pasando allí, pero yo lo que veo a grandes rasgos es que Jesús le dijo, tienen que comerme. Y cuando le está diciendo eso a cualquier persona del mundo dirá, entonces parece que este hombre se va a hacer picadillo
para que lo comamos, ¿no? Pero cuando se lo está diciendo a una persona de Israel, de ahí judío, lo que está diciendo, tiene que comer el cordero. Por eso es que él habló, dice, la verdadera comida soy yo, soy el pan de vida, que Dios dio para que el mundo coma. Entonces, claro, y uno no le cae el 20 porque no estaba, como decimos aquí, ¿no? Que no nos damos cuenta, hasta que entonces el Espíritu nos ayuda, ¿ve? Y entonces nos damos cuenta de que Jesús está hablando de Él, como verdadera comida de Dios. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Y como lo necesitamos, pues bueno, estamos ahí. Bien, esta semana también vimos en la parte en que los gentiles no se les exigió mucho, nada más que lo básico de la ley. Lo básico de la ley antes de la... o sea, antes de ellos salir de Egipto, antes que recibieran la ley, ellos tenían un principio, que el mismo Abraham lo tenía y fue dado a través de los descendientes de Abraham. Se recuerdan que ellos vivieron 430 años ahí en Egipto. Y mientras no había ley, ellos tenían una ley básica para todo. Y era no comer ahogados, animales ahogados, no tomar sangre, ¿ve? Y alejarse de los ídolos. ¿Ve? ¿Se recuerda? Bien, entonces por eso fue el trabajo que tuvieron ellos, el trabajo que Dios hizo en esos 430 años con Israel. ¿Se recuerdan de Jacob? Que Jacob tuvo que tratar con una de sus esposas que llevaba ídolos, ¿verdad? Raquel. Raquel llevó los ídolos del papá. Y usted ve la historia de todo, es una depuración de ir quitando a la gente de los ídolos hasta que vayan creando un solo Dios. Y ese solo Dios, ustedes saben que nosotros podemos tener un sistema enoteísta, ¿no? Que un Dios principal y todo lo demás. O un sistema politeísta, donde todos los dioses andan peleando unos con otros. Como el sistema que tienen lo que estaba comentando de la religión lucumí. Todos están ahí, son dioses, pero unos con otros están fajados. Y uno le hace daño aquí, el otro entonces lo ayuda por acá. Y bueno, pues simplemente ese fue el trabajo de ellos por esos años. Y ese fue el trabajo que le dieron, o sea que el Espíritu dijo para los gentiles que no se le impusiera la ley, sino simplemente que se alejaran de los ídolos, que no tomaran sangre y que no comieran los animales ahogados. ¿Ve? Eso fue lo que le enseñaron en el capítulo 15 del libro de los Hechos. ¿Ve? Ahora vienen, por ejemplo, los judíos mesiánicos, cumplen la ley, una serie de cosas de la ley, ¿ve? Y lo que ellos dicen es simplemente que simplemente lo hacen porque es cierto que la ley está escrita ahí. Y lo están haciendo porque dice que Jesús cumplió solamente los 10 mandamientos. Algo así parecido, no estoy haciendo en detalle, pero teniendo esto en cuenta, pues ellos están exactamente en el nivel de todas las denominaciones cristianas, donde todas las denominaciones cristianas tienen la Biblia, enseñan por leyes que son doctrinas, y la gente sigue las doctrinas, sean buenas, sean malas, sean regulares o sanas, pero se sigue por doctrina. ¿Ve? Entonces simplemente ellos están haciendo su trabajo y Dios lo está despertando, como está trabajando con todos nuestros hermanos de la Iglesia Católica, de la Iglesia Protestante, de todos lados, en base a esto. Si no hay un establecimiento en nuestro corazón, conciencia de que el Señor Jesucristo y nosotros somos uno, que somos un espíritu, que cumplió la ley y que nosotros el tiempo lo dedicamos a buscar las avenidas y las respuestas de Dios, adorándole en espíritu y en verdad, como enseñó David y como enseñó el Señor Jesús, ve al Padre, pues nosotros pues simplemente vamos adelante ahí al ritmo que vaya el Espíritu de Dios. Podemos atrasarnos, no sería bueno atrasarse porque el tiempo es muy importante. Hay muchas cosas que hacer, poco tiempo para hacerlas,
y a veces son difíciles de hacer. Así imagínate, vivimos en un tiempo. Y eso que no tenemos aquí la preocupación de las colas por allá y de hacer esto y lo otro y buscar una comida y buscar, porque eso lo vivimos nosotros. Y eso es terrible. Cuando usted está en eso, imagínate, está con una mente, mi corazón nada más mente ahí buscando cómo subsistir. Y cuando usted está en eso, pues imagínate, te vienes aquí a adorar al Señor con hambre en la barriga y con preocupado que tengo que comprar esto y ves, si nos preocupamos por dinero, imagínate, porque si tenemos $100 lo podemos gastar todo en comida o en lo que querramos. Y tienes más, pues gastas más. Tienes menos, no gastas menos. Todo depende de, ¿ves? Pero realmente, ustedes saben, es algo que realmente nos alcanza a todos, porque en todo el mundo, que no hay que más que menos podemos poner las noticias y podemos darnos cuenta que estamos en días peligrosos. Bien, entonces, los judíos por otro lado, en el tiempo de Jesús, estaban preocupados porque vieron algunas personas como Juan el Bautista, no algunas personas, no, Juan el Bautista, y que le seguían, o sea, personas que seguían a Juan, y una serie de cosas que ellos tenían, pero no tenían la ayuda del Espíritu de Dios. Y entonces pues ellos interpretaron que pues, podía ser Juan el Bautista Elías. Y entonces ustedes saben, fueron a ver a Juan, porque unos por allá, en realidad habían 5, nosotros nada más que escuchamos que están los fariseos y saduceos. Pero hay 3 grupos, hay 3 grupos más aparte de ellos. O sea, hay como tres denominaciones, digamos, dentro del judaísmo de aquel tiempo. Y entonces, y arriba de eso los políticos, ¿no? Los que estaban unidos con Herodes, que decía tener en la mañana de por qué habían dos sumos sacerdotes, porque Roma se lo impuso. Y ellos, para que no le destruyeran el templo y una serie de cosas, ustedes saben, entonces ellos aceptaban las cosas. Y Roma lo veía como que era una señal también que se doblegaban a... Tú sabes, no es lo mismo que mi ley dice que hay un sumo sacerdote y viene Roma y dice, no, la única forma que yo sé que ellos se van a doblegar a mí o que me están obedeciendo es que aprueben las leyes que yo les pongo. Y entonces 2 y ellos lo aceptaron. Pero habían 5 grupos. De esos 5 grupos, de alguna forma se pusieron de acuerdo para los fariseos, que eran los más listos, la mayor cantidad, diríamos una denominación cristiana en este tiempo, serían los que están indagando, están con las doctrinas, ven a alguien así, que está bautizando, que tiene poder, tiene discípulos, y entonces fueron allí y le preguntaron si él era Elías. Y Juan dijo que no. Entonces, después le preguntaron, bueno, ¿tú eres el Cristo? No, yo no soy Cristo. ¿Y tú eres el profeta? Y nosotros ni sabíamos que hay que ser el profeta. Si usted se va al capítulo 3 del libro de los Hechos, ahí te va a decir quién es el profeta. Profeta, Elías y Cristo. Es el mismo espíritu. Entonces cuando Juan le dijo que no era Elías, ni el profeta, ni Cristo, ellos se volvieron a decirle a la gente. Pero él le dijo quién era. Juan no mintió, dijo que no era lo que ellos estaban buscando. Lo que ellos estaban buscando era lo que ellos creían, lo que tenían, el muñeco que tenían armado, ¿no? La doctrina que tenían. Entonces cuando esto ocurrió, pues antes que ellos se fueran, Juan le dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Y le muestra el capítulo 40 del libro de Isaías. Ahora, ¿qué hicieron ellos con ese informe? Yo no sé. Yo no sé cuál fue la obra del Espíritu ahí, pero parece que no hicieron mucho. No se pondrían de acuerdo, no estarían confiados en lo que dijo Juan el Bautista. La cosa fue que se quedó así. En este día que estamos viviendo, pues nosotros tenemos que entender que hay un solo Espíritu y que el Espíritu de Cristo que está en nuestros espíritus, eso que nos da la visión, que como esta mañana que estaba hablando la hermana de la visión y la palabra que trajo Leti,
¿Ve? El Espíritu de Cristo es un solo Espíritu, pero el Espíritu Santo me dice cómo es el Hijo, quién es el Hijo, cuáles son cuál es el fruto del Hijo. Mas no lo cantamos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Bueno, pues eso es lo que va revelando. ¿Y cómo lo revela Él? Haciéndonos notorio y vida lo que es amor, gozo, paz, y nosotros experimentando lo que es eso. Yo puedo seguir 1000 años decir, duro 1000 años en la tierra y estoy diciendo lo mismo. No, el Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero con saberlo yo no adelanto nada. Ahora, si sé que está ahí el fruto del Espíritu y en mi diario vivir veo que me cuesta trabajo amar a ciertas personas, a otras son fáciles y cosas así por el estilo, en el diario vivir, entonces, imagínense, si me doy cuenta de eso, yo tengo que preguntarle, Señor, mira, yo necesito amar a esta persona que es muy fea, pero ni ella se quiere, ni se ama cuando se mira al espejo de tan fea que es, ¿no? Por decir, ¿no? No, el Espíritu me dice, entonces me da la capacidad y me enseña. Es decir, todos seremos enseñados por Dios. Pero ves, entonces, este es lo que estamos viviendo, es la gran necesidad. Y por una parte, pues hay alguien que tiene que anunciar que estamos nosotros en el tiempo de restauración de todas las cosas. Como otras veces lo he dicho, este dibujante de cómico, que es el que hacía Snoopy, Schulz, él es cristiano, él era cristiano, ya murió, está con el Señor, y él puso una tira de periódico, que son no más de 10 imágenes, cuadros, y entonces ahí viene entonces una confusión que viene, que van a suspender el juego de fútbol, digo, de algo que estaban con el golf, y entonces van a suspenderlo para entrar una de las niñas de esa que él dibuja, de Charlie Brown, pues él dice, oye, que no hay mañana, y entonces sale corriendo y dice, no hay mañana, se acaba el mundo, se acaba el mundo, y entonces se cunde el pánico por allá, como dice, con todo el mundo, y terminan todos arriba de la casita de Snoopy, ella, Charlie Brown, el pajarito y el perro, ¿sabes? Y el perro que es Snoopy, estaban todos ahí, y el pajarito viene así, piensa y dice que mañana se acaba el mundo, y a mí me dijeron que Elías tenía que venir primero. Entonces hay personas que Dios ha usado en el nivel donde ellos, de los dones que le ha dado y todo, como este hombre, y no solamente nos ha hecho llorar las tiras cómicas o las tiras los dibujos animados, de que Charlie Brown dice lo que es la Navidad, y que bien, porque él estaba poniendo ahí, él es su personaje. Sí. Charlie Brown es su personaje, es él. Y él lo que entiende, lo que siente, pues lo lleva ahí, y es el lugar, es el trampolín para dar el mensaje. Y este hombre Dios lo usó y entendía eso. Pero cuántos cientos de miles de cristianos en este día, en esta noche, no saben que tiene que venir el profeta. No saben que debemos escuchar al profeta. No saben que Elías tiene que venir a restaurar todas las cosas. Y no saben que Cristo viene en nosotros. Estas tres cosas es uno solo espíritu, es uno solo. Todas estas tres cosas es una sola persona. Y esa persona es de miles de miembros, muchos miembros. Y su manifestación no es otra cosa que la transformación completa de nuestro espíritu, alma y cuerpo, para poder entonces entrar, a traer el reino aquí a la tierra. Y entrar aquí en el tiempo señalado por Dios para que estas cosas ocurran y el resto de la humanidad sienta que este es el camino, esta es la verdad y la vida. No solamente por un hombrecito de allá en Palestina hace 2000 años, sino porque ese hombre Dios le dio el nombre sobre todo nombre, es superior a los ángeles, por cuanto heredó más gloria y más honra, y ahora en este día está invitando a muchos pueblos a que se haga participante de ese cuerpo de los vencedores, y que en ese cuerpo de los vencedores el mundo pueda
conocer que realmente hay un camino más excelente, un camino maravilloso, un camino que solamente diseñado por Dios y solamente manejado. Esto es, solamente el Espíritu de Dios lo está administrando. Mientras tanto, nosotros estamos siendo ayudados por los ángeles, por aquel sistema de angelical que Dios tiene, no solamente para cuidar la tierra y todas las cosas. Miren, cuando comenzaron aquí los asuntos de las bombas atómicas a explotarlas y explosiones atómicas y todo, comenzaron a aparecer muchas visitaciones de los Merkabah sobre donde estaban las plantas y donde estaban los cohetes atómicos, sí, las cargas nucleares. Y yo pude ver un video donde algo que llevaban ahí, un cohete secreto, las cosas que hacen secretas aquí los militares de todos los países del mundo, empezando por de nosotros, donde está siendo derribado un cohete facilito, un rayito y le dieron 3 rayitos y pum, y se fue el cohete para abajo. Y no se dieron cuenta hasta que no revisaron la cámara, porque a simple vista no se veía. Pero la cámara es una cámara especial, no es en los humanos, y está sacando las cosas que el ojo no ve, y simplemente trataron ahí de tapar el asunto. Pero estamos siendo cuidados. Yo le digo a los hermanos que tengamos confianza, que hay mucho ruido, rumores de guerra y mucha muerte y mucha violencia, como en los días de Noé, y eso es una señal externa. Pero lo que nosotros estamos escuchando, si oímos su voz, vamos a tratar de sintonizar bien el canal, porque hay cosas muy importantes y muy interesantes. Bien, entonces yo quiero terminar, ya nos queda poquito. Quiero leer, lee por favor, es el verso que tenemos nosotros en capítulo 3, verso 13 de Juan. Yo me lo sé de memoria, pero ella tiene abierto la hebraica y quiero ver cómo dice ahí en la traducción esa. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Ben Adam, que es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Jesús dijo algunas cosas como esta. En la Biblia que usted tiene, dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bueno, nadie descendió del cielo jamás. Solamente el Hijo del Hombre que está, dice así, ¿no? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero en esta Biblia tuya no lo dice. Así nada no. Que dice el Hijo del Hombre. Yo tengo una traducción aquí. Sí, la mayoría de las traducciones no dicen que está en el cielo. Sí, Simplemente es algo que realmente es una verdad doble, pero ¿cómo podemos decir? Redundante. Sí. ¿No? Sí, es para situar que es la misma persona que está en el cielo. Y la semana pasada vimos entonces ahí en el cuadro que yo les puse que Dios trabaja por 4, o sea que poniendo un panorama de todo lo que es un paisaje, vemos el fuego, que es el sol, vemos el aire, vemos las nubes, pues, que formadas por el agua y el aire, el agua, y vemos entonces la tierra. Y esos cuatro elementos que existen en la naturaleza están dándole el mensaje al espíritu del hombre. Para que puedas entender cuál es el mensaje al espíritu del hombre, cómo funciona esto al espíritu del hombre. Aparece una foto de una Coca-Cola así puesta aquí con unas gotitas por fuera y un tipo ahí sudando. Y cuando te lo presentan, te están mandando un mensaje directamente a tu espíritu. Te entró por la vista. ¿Ves? No es muy subliminal, que digamos, ni tan ni mucho, pero es subliminal. Te dice, le llama subliminal, te dice, va directamente al espíritu del hombre. Y Dios no ha dejado de hablar al espíritu del hombre, pero los hombres tienen la capacidad, algunos de recibir y otros de no recibir. Estaba Pablo allá en Filipos y entró ahí por la tarde en la presentación del Shabbat y entró ahí, lo reconocieron como un ministro y entonces él tiene la palabra y comienza a hablar y el Espíritu le abre entendimiento a Lidia. ¿Ves?
¿Cuántos estaban allí? Otros estaban allí, mas sin embargo, es Lidia. ¿Ve? Y el Espíritu escogió, y Lidia entonces entiende lo que San Pablo está hablando, entiende que Jesús es Mesías, que entiende una serie de cosas. Y aquel otro hombre también, el carcelero, también está en los sueños de Pablo, porque ese hombre es un macedonio. ¿Ve? ¿Te recuerdas que fue cuando Pablo fue a ese lugar porque vio un sueño? Sí, Y vio un varón macedonio y dice, Jesús, pasa acá. Cuando San Pablo, yo me imagino, me imagino porque son cosas que están escritas ahí, cuando vería a ese hombre se dio cuenta. Ese fue el hombre que yo vi en visión. ¿Sí? Y se dio cuenta. A Lidia, yo no sé, como que, pero solamente el Espíritu sabe. Y ahí se quedó con Lidia, le enseñó, la discipuló, le dijo, es tan fácil entender de que San Pablo estaba hablando de Cristo, la verdad y todo, pero no todo el mundo pudo ver lo que San Pablo estaba hablando. Lidia vio lo que San Pablo estaba hablando, entendió lo que por el Espíritu de Dios. Entonces eso pasa en nuestros días. Y en nuestros días nosotros pues, el mensaje, Cristo viene en nosotros, ¿ve? Tiene que establecer un reino con vara de hierro, está buscando toda lengua, pueblo y nación, está levantando sacerdocio, ¿ve? Es el cuerpo de Cristo, es el espíritu de Elías, es el espíritu de restauración. Faltan experimentar las 3 fiestas del lugar santísimo de nosotros, porque ya Cristo ya nos dio en justicia esas 3 fiestas. Y aquí estamos. ¿Ve? Marzo de 22, ¿no? 22, marzo 22 del 2015. ¿Qué pasará mañana? ¿Cuánto podremos adelantar hoy? No sé, yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es rendirnos, ¿verdad? Entregarnos y adorarle y decir, bueno, gracias Padre, porque cuando yo vine aquí a la tierra, pues vinimos no porque quisimos venir aquí a la tierra, ni quisimos entender, ni deseamos, ni porque no tenemos conciencia. Pero ya que estamos aquí, y antes de terminar, yo quisiera que ustedes hicieran un recuento en su vida y que fuera un poquitito ahí a su niñez y mirar a ver si había alguna pregunta en tu niñez, como que tú descubriste que este mundo que te rodeaba aquí es un mundo raro, como que tú viniste de otro lugar. Yo no sé, pero a mí me pasaba. Después que yo tuve la experiencia de sanidad y milagro, pues el Señor me liberó ahí, y bueno, me libró de la enfermedad y de la muerte, y era muy pequeño. Mi hermano todavía no nacía. Sí, se nacía, no nacía todavía, creo. Era muy pequeño. Pues en ese tiempo yo miraba las cosas y decía, qué raro es este mundo. Me parecía que tenía conciencia que había llegado aquí a un mundo raro, pero es que no sabía de dónde venía. Y yo asumía que, bueno, que Dios me había mandado porque ya conocía a Cristo, ya conocía a Jesús. Y tenía un secreto en mi espíritu que yo no le decía a nadie. Y el secreto es que yo era otro Cristo en la tierra. ¿Ve? Si llego a decirlo, menos mal que no lo dije. Porque si llego a decirlo, me hubiera dicho mi abuela, una de ellas, ay no, mijo, olvídate de eso. Eso nada más, eso es el hijo de María nada más. Sí, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero era tan secreto que había que guardarlo. Pero yo me recuerdo todavía que yo decía, oye, ¿verdad que esto es raro? Y me recuerdo cuando fui la primera vez a la escuela pública, que yo vi a aquellos muchachos que estaban corriendo por un lado y para el otro. Yo no estaba pensando que yo era diferente. Yo decía, los diferentes son ellos. Entonces la maestra me vio que yo estaba por un lado así, que yo no jugaba. No jugaba no, porque es que yo estaba admirado de ver, era como una locura. Estaban corriendo para aquí, para allá, y esto, lo otro. Y ella parece que se dio cuenta que cada recreo yo me quedaba ahí, rezagado mirando y observando. Y entonces me llamó y me dijo que si, ¿por qué no jugaba?
Digo, no tengo deseo. Pero yo me recuerdo que entonces ya me cuidaba, tú sabes, de irme por aquí y por allá porque me estaba pillando. Porque yo pensaba, esto es una locura, qué raro cómo actúa ese. Porque no me sentía que aquí Dios me trajo y que Jesús es el Señor, pero yo no era de aquí. Yo vine de otro lado. Y es verdad, hemos venido de otro lado. Dios creó la humanidad en el segundo plano que vimos, ¿verdad? Después no tengo ahí para hacer la transparencia, ¿verdad? Magnolia no estaba aquí en la clase, pero yo lo tengo acá. Y sí, creó ahí donde está no, el cielo, que habla, cuando Dios habla de sí, que hace los planos y pone ahí entonces la creación, hombre y mujer, y entonces después cuando entonces Él viene a crear o viene a establecer en la zona la zona que une lo que es el cuerpo físico con el cielo, con lo que es el espíritu. Como decía San Pablo, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y San Pablo estaba allí sentado, pero aquí estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y entonces ese paraíso que Dios hizo, donde hizo aquel hombre, y que lo hizo, lo completó, lo hizo perfecto y todo, ese hombre, cada vez que nace una persona aquí en la tierra, como naciste tú y nací yo, y cada uno de los que nace en la tierra, nace con esa luz. Esa es la semilla de ese hombre. Y entonces parece que la semilla del hombre, pues, me estaba dando un mensaje a mí, porque el Espíritu de Dios me tendría que estar dando ese mensaje, pero me lo estaba dando al Espíritu, porque no me decía, yo soy el Espíritu de Dios, tú eres diferente. Era algo que salía de la semilla. Entonces, nosotros, pues, ese es tú sabes, el testimonio de nuestro propio espíritu a través del Espíritu de Dios. Yo no sé cómo se hace, pero esa es la impresión. Yo haciendo un recuento de todo esto, después que supe cómo es, dónde está la zona esta donde Dios, o sea, el mundo donde Dios habla de Él, de sí, y entonces pone ahí entonces a hacer la humanidad y hace los espíritus, ¿ves? Donde el Señor entonces, donde está el paraíso allá. Y en ese paraíso que nosotros tanto hablamos cuando Jesús le dijo en la cruz a aquel hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso, lo que le estaba diciendo al hombre es, olvídate de este que va a dormir, tú y yo vamos a estar en el lugar de donde salimos, y de ahí tú saliste y yo también. Todos hemos salido de allí. Y esto no se puede recibir si no es a través del amor de Dios. Porque realmente los hijos son los que despiertan, entienden, como entendió Lidia, como entendió el macedonio aquel, como hemos entendido, o sea, como hemos respondido, como la misma samaritana con Jesús, y en fin, todo. Y ese es el origen nuestro. ¿Ve? La psiquis nuestra, esa es la zona de la psiquis, ¿no? En los cielos son donde el Señor habla de sí, comienza a hacer los espíritus, ¿ve? En donde el Señor en donde el Señor habla, ¿ve? Ese es donde está la zona del agua. ¿No dice como río de agua viva? El mundo del agua, las aguas de arriba, dice, como río de agua viva correrán de tu interior. Y dice que la nueva Jerusalén que se establece o se va a establecer o que viene, desciende de lo alto, esa nueva Jerusalén tiene el río de Dios que va a las naciones, ¿ve? Para llevar entonces la sanidad a las naciones. Y no crean que es sanidad de enfermedad, es sanidad de todo. Es sanidad, el hombre está enfermo, el hombre es un muerto que, sí. Y entonces, bueno, pues estamos en esta tierra actual, que es el cuerpo que tenemos. Vimos la semana pasada, para terminarnos, que tenemos cuatro mundos, en esos 4 mundos vivimos este mundo físico, y en el mundo del agua o de la palabra, donde está el Edén, donde está lo que no vemos en nuestros ojos. Y yo te digo muy, muy clarito, ahí en el libro del libro de Hebreos,
dice que nos hemos acercado al monte de Sión, a la multitud de millares de ángeles, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Si Jesús le dice a ese hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿ve? Y ahí están nuestros hermanos justos hechos perfectos, y nosotros también estamos, pero mira, yo no los veo. Mi capacidad de mi hombre interior, ¿ve? Mi capacidad psíquica, mi mente, aunque sea de Cristo, no está todavía tan crecida como para que yo pueda ver lo que vio Eliseo, lo que le abrió los ojos al criado de Eliseo, y lo que el escritor de Hebreos dice. Nos hemos acercado al monte de Sión. Y todavía él se va más allá, dice, oye, ellos no pueden recibir lo prometido. Ninguno de ellos puede recibir lo prometido hasta que no haya aquí en la tierra un cuerpo que alcance la resurrección que ellos se les prometió. Entonces, imagínate, están en esa situación y nosotros estamos en esta. Es una aventura que no termina esta noche. ¿Ve? Este episodio pues va a seguir. Hay muchas avenidas, pero hay una cosa básica, y es que realmente el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. Voy a tratar de que para la próxima clase pueda hacer un esquema, un dibujo más, o sea, más visible, más elaborado, y entonces podamos darla. En la última clase va a ser el 10, o sea, la clase 10, y esa es una clase de ajuste. Si terminamos hasta aquí, hemos caminado bastante, y vamos a esperar que el Señor nos diga por dónde seguimos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos en tu presencia, y que también estar creyendo y participando, Señor, de todo lo que en este día tú tienes para nosotros. Sabemos que todo don perfecto desciende de lo alto. Sabemos, Padre, que lo que hemos leído de Jesús, que Él dijo que nadie había subido sino solamente el Hijo de Dios que descendió del cielo. Y sabemos nosotros que cada uno de nosotros fuimos creados, fuimos ahí trabajados por ti en el Espíritu, y que descendimos porque tú nos mandaste, Señor, en en nosotros, cada vez cuando nacimos, y en cada hombre que nace en la tierra. Te damos gracias por lo que está escrito, y te damos gracias porque el Espíritu tuyo acomoda lo espiritual, y con un espíritu de paz podemos decirle también a nuestros hermanos Shalom. Tenemos la gran oportunidad y el gran privilegio de participar de tu obra, Señor, en este día. Una obra que solamente a través de un corazón unido contigo se puede participar y se puede entender. Gracias, Padre, por esta noche en Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre.